La lluvia caía con un ritmo cansado sobre los cristales del viejo taxi amarillo. Las luces de la ciudad se reflejaban en los charcos como fragmentos rotos de un espejo. Ernesto, el taxista, llevaba más de 12 horas al volante. Era un hombre de rostro curtido, manos ásperas y mirada noble. Su oficio, más que un trabajo, era su forma de vida. Aquel martes, cuando el reloj marcó las 11:30 de la noche, una voz lo llamó desde la acera frente al edificio de oficinas. «¡Taxi!», gritó un hombre joven, vestido con traje oscuro y portafolio en mano. Ernesto se detuvo, bajó un poco la ventanilla y preguntó: «¿A dónde lo llevo, señor?». «A la colonia Vista Hermosa, calle Magnolia número 34», respondió el pasajero, mientras se acomodaba en el asiento trasero. El viaje comenzó en silencio. El pasajero, al que Ernesto luego sabría que se llamaba Adrián, revisaba frenéticamente unos documentos, pasaba hojas, escribía notas en un cuaderno y hablaba entre dientes. «Día pesado, ¿eh?», intentó conversar Ernesto. «Ni se imagina». «Estos papeles son mi vida», respondió Adrián sin apartar la mirada del portafolio. «Si algo les pasa, se me acaba la carrera». Ernesto asintió, comprendiendo bien lo que era cuidar lo poco que uno tenía. Llegaron a la dirección indicada después de 20 minutos de trayecto. Adrián bajó con prisa, pagó el viaje sin apenas mirar al conductor y corrió hacia su casa, mientras Ernesto se alejaba lentamente bajo la llovizna. Horas más tarde, cuando el reloj marcaba casi la 1 de la madrugada, en la casa de Adrián todo era caos. Había revisado la sala, la mesa, el coche y cada rincón del portafolio. Los documentos importantes de la empresa no estaban. Su rostro se volvió pálido. «No puede ser. No puede ser», murmuraba desesperado, revolviendo papeles y tirando carpetas al suelo. Entonces recordó el taxi. Quizás los había dejado en el asiento. Tomó el teléfono y llamó a la compañía de taxis, Rápido Oriente. «Buenas noches, ¿en qué puedo ayudarle?», contestó una voz femenina. «Perdí unos documentos muy valiosos en uno de sus taxis. Por favor, necesito que contacten al chofer», dijo Adrián, con voz alterada. «Claro, señor. ¿Podría darnos el número del taxi o el nombre del conductor?». «No lo recuerdo, pero los recogí frente al edificio Torres Ejecutivas, alrededor de las 11:30. Por favor, revisen sus registros». La operadora suspiró. A esa hora hubo 3 salidas desde ese punto. ¿Recuerda algo del número de placa o algún detalle del conductor? Adrián cerró los ojos. «Creo que terminaba en 27 o en 72, no estoy seguro». La operadora prometió revisar y devolverle la llamada. Minutos después, Ernesto, que ya estaba por descansar, recibió una notificación en su teléfono del sistema interno. «Cliente reporta pérdida de documentos. Favor de revisar su unidad». Ernesto se levantó, buscó bajo los asientos, revisó el tablero, la guantera, incluso en el maletero. No había nada. Llamó al número proporcionado por la central. «Buenas noches, soy el chofer del taxi que lo llevó, señor. Revisé todo, y no hay ningún documento en el vehículo». Del otro lado, la voz de Adrián sonó irritada. «Eso es imposible. Los llevaba conmigo. Si no están, alguien tuvo que tomarlos». «Le aseguro que no encontré nada», dijo Ernesto con calma. «Soy un hombre honesto, trabajo hace 20 años en esta compañía». «Veremos si eso es cierto», contestó Adrián antes de colgarle bruscamente. Ernesto sintió un nudo en el pecho. La desconfianza ajena era el peor golpe para un hombre que solo tenía su reputación. Se recostó en su cama, pero el sueño no llegó. Al día siguiente, la empresa de taxis lo citó. «Ernesto», le dijo el gerente, con gesto serio, «el cliente ha presentado una denuncia. Dice que los documentos desaparecieron en tu unidad». «Eso no es cierto», respondió él con la voz quebrada. «Revisé cada rincón del auto,
incluso delante de otro chofer. Lo sé, respondió el gerente, pero debemos cumplir con el protocolo. Tendrás que presentarte a declarar. Esa tarde, Ernesto se sentó frente a un oficial de policía. ¿Usted recogió al señor Adrián Salcedo?, preguntó el agente. Sí, lo llevé a su casa. Pagó y se bajó sin más. Él asegura que llevaba documentos de su empresa y que usted pudo habérselos quedado. Yo no robo, señor, dijo Ernesto con lágrimas contenidas. Llevo más de 20 años manejando. Jamás he tenido una queja. Pero el sistema no siempre cree en la inocencia. Días después, una orden judicial lo llevó a ser retenido preventivamente. Su esposa lloraba en la puerta de la estación, sus hijos preguntaban por qué no regresaba a casa. Dentro de la celda, Ernesto se repetía una y otra vez que todo se aclararía, que la verdad saldría a la luz. Aún así, el silencio de la injusticia pesaba más que las rejas. A cientos de metros, Adrián dormía inquieto. Su conciencia, aunque cargada de culpa, se acallaba con la idea de que su mentira lo había salvado del despido. No imaginaba que la rueda del destino ya había comenzado a girar, y que tarde o temprano, la verdad saldría del asiento trasero del pasado. El sol apenas despuntaba cuando Ernesto fue trasladado al pequeño reclusorio municipal. Aún no podía creer lo que estaba viviendo. ¿Cómo puede un hombre ser acusado sin pruebas?, pensaba mientras el frío del hierro se le clavaba en los brazos esposados. Su vida, hasta entonces tranquila, se había convertido en una pesadilla absurda. Tienes que tener fe, viejo, le decía Marta, su esposa, cuando lo visitaba con lágrimas en los ojos. Todo se va a aclarar, Dios no abandona a los justos. Yo solo quiero que mis hijos no pasen vergüenza, respondía él con voz temblorosa. Que no crean que su padre es un ladrón. En el otro lado de la ciudad, Adrián Salcedo, el hombre que había inventado la historia del robo, vivía con una tensión silenciosa. Cada vez que miraba a su reflejo en el espejo, sentía un peso en el pecho. Aquellos documentos nunca habían estado en el taxi. Los había perdido él mismo al salir del bar donde se reunió con un cliente antes de tomar el transporte. Había mentido impulsivamente, buscando salvar su reputación en la empresa. Nunca imaginó que la situación llegaría tan lejos. Una tarde, mientras bebía café con su compañero Raúl, Adrián soltó un suspiro. ¿Sabes que metí a un tipo en problemas por mi culpa?, confesó en voz baja. ¿De qué hablas?, preguntó Raúl, sorprendido. De un taxista. Le dije a la empresa que él había robado unos documentos, pero en realidad los perdí yo. ¿Y si te descubren?, dijo Raúl, bajando la voz. No lo harán, respondió Adrián con una risa nerviosa. La policía le creyó a un traje y no a un chofer de barrio. Lo que Adrián no sabía era que la compañía de taxis había contratado a un detective privado, un hombre discreto, de aspecto sencillo y mente aguda, llamado Eduardo Salas. Llevaba semanas observando los movimientos del acusado y del denunciante. Había algo en la historia de Adrián que no cuadraba, una incoherencia en sus horarios y declaraciones. Eduardo comenzó a seguirlo con paciencia. Lo vio entrar a cafés, restaurantes, oficinas. Tomaba notas, observaba gestos y grababa conversaciones. Su instinto le decía que detrás de aquel hombre de traje había un secreto que no tardaría en revelarse. Mientras tanto, dentro del reclusorio, Ernesto se aferraba a los pequeños destellos de esperanza. En las noches, escribía cartas para su esposa en un cuaderno prestado. No sé cuánto tiempo más durará esto, Marta, pero quiero que sepas que no he perdido la fe. No soy culpable, y eso me basta para resistir. Un día, mientras limpiaba el patio de la cárcel, un guardia se acercó. Te buscan, le dijo. Era el gerente de la compañía de taxis, don Rogelio, con un rostro cansado pero compasivo. Ernesto, le dijo, tomándole la mano. Hemos puesto a alguien a investigar. No te prometo nada aún, pero creo que pronto todo saldrá a la luz. Aquel gesto fue como un soplo de aire fresco para Ernesto.
volvió a su celda con los ojos húmedos. Quizás si hay justicia en este mundo, pensó. Días más tarde, el detective Eduardo siguió a Adrián hasta un restaurante del centro. El joven llegó acompañado de Raúl, el mismo amigo con quien había compartido su secreto. Se sentaron en una mesa junto a la ventana, pidieron cervezas y comenzaron a hablar. Eduardo se acomodó discretamente en la mesa contigua, con su grabadora encendida bajo el periódico. De verdad, no puedo creer que sigas tranquilo después de todo, dijo Raúl, mirando a su amigo. Metiste a un hombre inocente a la cárcel. Sí, lo sé, respondió Adrián, bajando la voz. Pero no puedo retractarme ahora. Si confieso, mi carrera se acaba. ¿Y su vida?, replicó Raúl con tono firme. Ese hombre tiene familia, Adrián. Lo sé, murmuró el otro, pero ya no hay vuelta atrás. Si te soy sincero, ni siquiera sé si ese tipo sigue preso. Eduardo sintió cómo le subía la adrenalina. Apretó los puños, asegurándose de que la grabación estuviera funcionando. Esas palabras eran el hilo de verdad que necesitaba para liberar al inocente. Cuando Adrián se levantó para ir al baño, Eduardo salió del restaurante y llamó de inmediato a don Rogelio. Lo tengo, dijo con voz firme. Confesó todo. Tengo la grabación completa. 2 días después, los documentos llegaron a manos del abogado defensor de Ernesto. El fiscal revisó la prueba, y la expresión de duda en su rostro lo decía todo. Si esto es real, señor, su cliente saldrá libre, afirmó con gravedad. La noticia se esparció rápido por el reclusorio. Ernesto, incrédulo, escuchó al guardia abrir la reja y pronunciar las palabras que había soñado por meses. Ernesto González, estás libre. Su corazón golpeó con fuerza. Caminó hacia la salida temblando, con la mirada al cielo. Afuera lo esperaba Marta, abrazando a sus hijos. Te lo dije, viejo, susurró ella entre sollozos. La verdad siempre encuentra su camino. Ernesto la abrazó con fuerza, respirando el aire limpio de la calle, como si fuera la primera vez en su vida. Mientras tanto, en la oficina central de la empresa, Adrián era detenido frente a sus compañeros. El detective entregó la grabación y un informe detallado. Por difamación y falso testimonio, dijo el agente de policía mientras le colocaba las esposas. Adrián bajó la cabeza, sin oponer resistencia. La vergüenza pesaba más que el acero de las esposas. Esa noche, Ernesto se sentó en el comedor de su casa, con una taza de café entre las manos. Perdí meses de mi vida, pero no mi dignidad, dijo mirando a su esposa. Y eso, Marta, no tiene precio. Ella sonrió, acariciándole el rostro. Tu silencio habló más fuerte que todas las mentiras, Ernesto. El taxista suspiró y levantó la vista hacia el cielo, dejando que el silencio llenara la habitación. Un silencio limpio, honesto, que ya no dolía. El amanecer tenía un brillo distinto aquel día. Ernesto se levantó temprano, con el cuerpo aún cansado pero con el alma liviana. Había dormido por primera vez en meses en su propia cama, escuchando el canto de los gallos y el susurro de su esposa preparando el café. Afuera, la ciudad parecía otra. Cada ruido, cada bocina, cada voz callejera le recordaba que era libre, que el aire, después de tanto encierro, tenía sabor a esperanza. Marta lo observaba en silencio, mientras él doblaba con esmero su vieja chaqueta de chofer. ¿Vas a trabajar hoy?, preguntó ella, con un tono entre sorpresa y ternura. Ernesto sonrió apenas. El volante es lo único que sé manejar, Marta. No voy a dejar que el miedo me robe lo que amo. Ella asintió. Sabía que aquel hombre, de mirada serena y corazón noble, no podía permanecer quieto. Necesitaba sentir la libertad rodando en sus manos. Al salir de casa, el barrio entero parecía mirarlo con una mezcla de respeto y culpa. Algunos vecinos se acercaban tímidamente. Nos alegramos de que todo se aclarara, Ernesto, dijo una mujer mayor, desde su puerta. Lo sentimos mucho, compadre.
agregó otro. Nadie debió pasar por eso. Ernesto respondía con un gesto amable, sin rencor. La vida sigue, decía, y eso ya es bastante bendición. La compañía de taxis también lo recibió con un ambiente distinto. Don Rogelio, el gerente, lo esperó en la entrada. Bienvenido a casa, Ernesto, dijo extendiéndole la mano. Gracias por no soltarme, respondió él, con los ojos húmedos. Sin usted, seguiría tras esas rejas. Fue la verdad la que te liberó, replicó el gerente. Nosotros solo ayudamos a que saliera a la luz. Los compañeros lo rodearon, lo abrazaron, le palmearon la espalda. Ernesto sintió un nudo en la garganta. No necesitaba discursos, bastaban los silencios compartidos. Volvió a su taxi, el mismo que había quedado estacionado en el patio durante su ausencia. El motor rugió débil al encenderse, como si también lo reconociera. Mientras tanto, Adrián Salcedo enfrentaba un destino opuesto. Estaba tras las mismas rejas que meses antes habían confinado al taxista. Su traje, su orgullo, su voz altiva, todo se había desvanecido. Ahora era solo un hombre asustado mirando el suelo. El detective Eduardo Salas visitó la cárcel para entregar su informe final. El director del penal lo recibió con respeto. Buen trabajo, Salas. Sin su grabación, ese pobre hombre seguiría aquí. Solo hice lo correcto, dijo el detective, con un gesto sereno. La mentira tiene pies cortos, pero la verdad siempre llega, aunque venga cojeando. De regreso a casa, Ernesto se sentó a la mesa con su familia. Sus hijos, Andrés y Sofía, lo miraban con ojos brillantes. Papá, en la escuela todos decían cosas feas de ti, confesó el niño, pero yo nunca te creí. Y hiciste bien, hijo, respondió Ernesto, acariciándole la cabeza. No importa lo que digan los demás, solo lo que tú sepas de ti mismo. Marta, con la voz entrecortada, añadió. Dios quiso que pasáramos por esto para enseñarnos a confiar en la verdad, aunque duela. Ernesto la miró con ternura. Y para enseñarme a perdonar. Porque si me lleno de odio, Adrián me habrá quitado algo más que mi libertad. Esa noche, la televisión local transmitió la noticia. Fue liberado el taxista acusado injustamente de robo tras descubrirse que el denunciante mintió. La empresa reconoce su integridad y le otorga una compensación económica. Ernesto no quiso verla. Apagó el televisor y prefirió salir al patio. La luna brillaba alta, y el silencio de la calle tenía el eco de un perdón. Al día siguiente, recibió una llamada inesperada. ¿Señor Ernesto González?, preguntó una voz amable. Sí, con él habla. Le hablamos de una fundación que apoya a trabajadores víctimas de injusticia. Su caso nos conmovió. Nos gustaría invitarlo a dar una charla en una universidad. Queremos que los jóvenes escuchen su historia. Ernesto se quedó mudo unos segundos. No soy orador, respondió al fin. Solo tiene que contar la verdad, replicó la mujer. Eso basta. Una semana después, se presentó ante un auditorio lleno. No llevaba papeles ni discursos. Solo su voz y su historia. Me acusaron de ladrón, empezó, con tono sereno, y por un tiempo lo creí. No porque fuera cierto, sino porque todos me lo hicieron sentir. Pero aprendí algo en esos meses: la verdad no necesita gritar, solo resistir. Los jóvenes lo escuchaban atentos. Algunos lloraban, otros grababan con sus teléfonos. Yo no odio a quien me mintió, continuó. Le deseo que encuentre paz, como yo la encontré cuando salí de la cárcel y abracé a mi esposa. La vida siempre devuelve lo que das, y a mí me devolvió mi dignidad. Cuando terminó, el auditorio estalló en aplausos. Ernesto bajó del escenario con el corazón ligero. En el público, el detective Eduardo lo observaba de pie, con una sonrisa discreta. Le dio una palmada en el hombro al pasar. No todos los héroes llevan capa, don Ernesto.
Algunos solo manejan taxis y guardan silencio. Ernesto sonrió. Y otros lo rompen justo cuando hace falta. Gracias, señor Salas. Esa noche, de regreso a casa, estacionó su taxi frente al mar, donde el viento soplaba con fuerza. Miró su reflejo en el espejo retrovisor. No soy el mismo, murmuró. Pero sigo siendo yo. Encendió la radio. Una canción vieja llenó el auto, hablaba de perdón y caminos. Y mientras las luces del puerto titilaban a lo lejos, pensó que la verdad, igual que el horizonte, siempre está ahí, solo hay que saber hacia dónde mirar. Pasaron algunas semanas desde la charla en la universidad, y la vida de Ernesto González comenzó a encontrar un nuevo equilibrio. Las calles que antes recorría solo por obligación ahora se habían convertido en su espacio de reflexión. Cada cliente que subía a su taxi era una historia, una conversación, un pedazo de humanidad que lo ayudaba a curar las heridas del alma. Una tarde, mientras esperaba pasaje en una esquina cercana al malecón, una joven subió apresurada al vehículo. «Por favor, al Hospital Central», dijo, con la voz temblorosa. Ernesto la observó por el espejo. Tenía los ojos rojos y las manos apretadas contra el regazo. «¿Todo bien, señorita?», preguntó con suavidad. Ella dudó unos segundos antes de responder. «Mi hermano tuvo un accidente. No sé si va a sobrevivir». El silencio llenó el taxi. Ernesto no necesitó decir nada más. Aceleró con firmeza, abriéndose paso entre el tráfico. Al llegar, la joven se bajó deprisa, pero antes de correr hacia la entrada, se volvió hacia él. «Gracias, señor», dijo. Su calma me ayudó a no perder la fe. Cuando ella se fue, Ernesto se quedó mirando el hospital. Recordó la primera vez que Marta había enfermado gravemente, años atrás, y cómo había pasado noches enteras en aquel mismo lugar rezando por su vida. Suspiró y arrancó de nuevo. La ciudad seguía girando, indiferente a las tragedias y las redenciones de sus habitantes. Esa misma noche, al llegar a casa, Marta lo esperaba con la mesa servida y una sonrisa que hacía tiempo no mostraba. «Hoy vino una periodista a buscarte», dijo mientras servía la sopa. «Dice que quiere publicar tu historia». Ernesto dejó el plato en la mesa, sorprendido. «¿Mi historia?» «Sí, la del taxista injustamente acusado que eligió perdonar. Dijo que puede inspirar a muchos». Él se quedó pensativo. No le gustaba la idea de volverse una figura pública, pero entendía el valor de dar testimonio. «Si eso puede ayudar a alguien que esté pasando por algo parecido», respondió, «entonces que la cuente. Pero quiero que lo haga con verdad, no con drama». La periodista se llamaba Lucía Prado. Llegó al día siguiente, joven, de voz firme y mirada sincera. Llevaba una grabadora y un cuaderno lleno de anotaciones. «Gracias por recibirme, señor González», dijo con amabilidad. «Llámeme Ernesto», respondió él. Durante horas conversaron en la sala. Ella tomaba notas mientras él hablaba sin adornos, sin resentimiento, relatando los días de encierro, el frío del suelo, la impotencia, el miedo, y también el momento en que recuperó la libertad. «¿Y perdonó a Adrián Salcedo?», preguntó ella, casi en un susurro. «Sí», contestó él. «Porque no hacerlo me ataba a él. Prefiero ser libre también por dentro». Lucía lo miró con admiración. «Usted no solo recuperó la libertad, Ernesto. La transformó en lección». El reportaje fue publicado una semana después bajo el título «El hombre que venció a la mentira con dignidad». Se volvió viral en redes y en noticieros. Miles de personas comentaban la valentía de aquel taxista. Algunos lo reconocían en la calle, lo saludaban, le agradecían su ejemplo. Marta, al verlo en la portada del periódico, lloró en silencio. «Dios te está devolviendo todo lo que te quitaron, Ernesto». No todo era aplauso, sin embargo. Una noche, al salir del trabajo, un joven con gorra se le acercó al taxi y deslizó un sobre por la ventanilla.
De parte de alguien que le debe una disculpa, dijo, antes de marcharse. Dentro del sobre había una carta. Era de Adrián Salcedo. Ernesto, desde este lugar oscuro he tenido tiempo para pensar. Perdí todo lo que creí importante, mi prestigio, mi libertad, mi familia. Ahora entiendo lo que te hice pasar y no hay día que no me arrepienta. No te pido que me perdones, aunque sé que ya lo hiciste. Solo quiero que sepas que tu entereza me ha dado una lección que ni la cárcel pudo enseñarme. Ernesto leyó la carta varias veces. Luego la dobló con cuidado y la guardó en su chaqueta. No había rabia en su rostro, solo compasión. Semanas más tarde, recibió una invitación inesperada del detective Eduardo Salas. Ernesto, están organizando un programa comunitario para hablar de justicia y reinserción. ¿Quieren que participes? ¿Yo? Preguntó sorprendido. No soy político, ni abogado. Precisamente por eso, replicó el detective. Eres un hombre común que sabe lo que es perderlo todo y volver a levantarse. El evento se realizó en un centro cultural lleno de gente. Había estudiantes, policías, exconvictos, periodistas. Ernesto habló desde el corazón. No vine a hablar de leyes, dijo. Vine a hablar de humanidad. De cómo un error puede destruir una vida, pero también de cómo la verdad puede reconstruirla si no se apaga la fe. El público aplaudió con emoción. Entre los asistentes, Lucía lo observaba con una sonrisa. Sabía que aquel hombre no solo había recuperado su nombre, sino que estaba ayudando a recuperar la esperanza de otros. Al final del acto, un joven se le acercó. Señor Ernesto, mi padre está preso injustamente. Gracias a usted no pierdo la fe. Ernesto le apretó el hombro. Sigue creyendo, hijo. A veces la verdad tarda, pero siempre llega. Esa noche, al volver a casa, el cielo estaba despejado. Marta lo esperaba en la puerta, envuelta en un chal. Te vi en la televisión, dijo sonriendo. Hablas con el alma, Ernesto. Él la abrazó con fuerza. Todo esto es por ustedes, por los que nunca dejaron de creer en mí. Se quedaron mirando las estrellas. Un viento tibio cruzó la calle, trayendo consigo el rumor del mar. Ernesto cerró los ojos y pensó que, después de tanto dolor, la vida le estaba devolviendo una luz más pura, una que no dependía del destino, sino del valor de mantenerse digno incluso en la oscuridad. ¿Sabes, Marta?, dijo en voz baja. No hay cárcel más grande que el miedo. Y yo, al fin, me siento libre. Ella lo besó en la mejilla, con la ternura de los amores que han resistido la tormenta. Y mereces esa libertad, Ernesto. Toda. El hombre miró hacia la calle vacía, donde su taxi descansaba bajo la farola. Sonrió, encendió el motor y dejó que la noche lo guiara. Ya no conducía por necesidad, sino por gratitud. El camino se extendía ante él como una promesa. El sol de la mañana se filtraba entre las persianas del pequeño departamento donde Ernesto González vivía con Marta. Desde hacía unos meses, la vida había vuelto a tener sentido, los días eran más ligeros, las noches más tranquilas. Pero dentro de él aún persistía una voz, una necesidad de cerrar el círculo, de sanar completamente. Esa oportunidad llegó una tarde inesperada, cuando recibió una carta oficial del tribunal. El sobre blanco tenía el sello del juzgado. Marta lo miró con nerviosismo. ¿Qué dice, Ernesto? Él rompió el sello y leyó en voz alta. El Estado reconoce su inocencia y los daños ocasionados durante su injusta detención. Se procederá a una compensación económica y a la restitución total de su buen nombre. Marta se llevó las manos al rostro. Por fin, exclamó entre lágrimas. Por fin, Ernesto. Él la abrazó con fuerza, pero su mirada no mostraba júbilo, sino una calma profunda. El dinero no me devuelve el tiempo perdido, Marta. Pero sí la paz. Esa noche, Ernesto fue invitado a una entrevista en la radio local.
El conductor lo presentó con respeto. Hoy nos acompaña el hombre cuya historia ha conmovido a toda la ciudad, Ernesto González, el taxista que fue acusado injustamente y que hoy representa un ejemplo de dignidad y perdón. Ernesto tomó el micrófono con serenidad. Yo solo quiero que mi historia sirva para recordar que la justicia no siempre está en los tribunales. A veces, está en el corazón. El silencio del estudio fue absoluto. Incluso el conductor se quedó sin palabras por unos segundos. Después de la entrevista, el detective Eduardo Salas lo llamó. Ernesto, el caso de Adrián Salcedo ha tomado un giro. ¿Qué ocurre ahora?, preguntó él con preocupación. Pidió verte. Dice que necesita hablar contigo antes de que trasladen su condena a otro estado. Marta, al enterarse, se mostró inquieta. ¿Estás seguro de querer verlo, Ernesto? Él asintió. No quiero arrastrar ni una gota de rencor. Solo así seré libre de verdad. Días después, en una sala gris del penal estatal, Ernesto se encontró cara a cara con Adrián. El hombre que antes lo había acusado injustamente lucía irreconocible, más delgado, el cabello canoso, los ojos hundidos. Gracias por venir, dijo Adrián con voz quebrada. No sabes cuánto tiempo esperé este momento. Ernesto lo observó con compasión. No vengo a juzgarte, Adrián. Ya lo hiciste tú mismo. Fui un cobarde, respondió el otro, con lágrimas contenidas. Temí perder mi empleo, mi reputación, y en ese miedo destruí tu vida. Nunca dejaré de cargar con eso. Ernesto guardó silencio unos segundos antes de responder. El perdón no borra lo que pasó, pero te permite levantarte. Haz algo bueno con lo que te queda de vida. Adrián inclinó la cabeza. Lo haré. Y ojalá algún día puedas verme sin ese peso que yo mismo me puse. Ya lo hago, contestó Ernesto con una leve sonrisa. Porque aprendí que el alma se limpia cuando uno deja de odiar. Salió de la prisión con una extraña sensación de alivio. No por venganza, sino por cierre. La brisa del atardecer golpeó su rostro y le supo a libertad. Esa noche, Ernesto y Marta cenaron juntos. Ella lo miraba con ternura. ¿Te sientes mejor? Sí, respondió él. Ya no hay cadenas dentro de mí. Los días que siguieron estuvieron llenos de nuevos comienzos. Con la compensación económica que le otorgaron, Ernesto compró una pequeña flota de taxis y contrató a choferes desempleados, dándoles trabajo digno y seguro. Este negocio no es para hacerme rico, decía, sino para demostrar que se puede salir adelante sin hacerle daño a nadie. La empresa creció rápido. Los clientes la reconocían por su honestidad y trato humano. En la puerta de cada taxi había una frase pintada en letras doradas. La verdad siempre llega, aunque tarde. Una mañana, mientras revisaba los vehículos, se acercó un joven tímido. ¿Usted es don Ernesto?, preguntó. Sí, hijo, dime. Mi papá fue injustamente acusado hace años. Su historia me dio esperanza. Gracias a usted, quiero ser abogado para ayudar a los inocentes. Ernesto lo miró emocionado. Entonces ya cumplí mi propósito, dijo con una sonrisa. Aquella noche, mientras conducía solo por la ciudad, la lluvia caía suave sobre el parabrisas. Las luces de los semáforos se reflejaban como estrellas líquidas en el asfalto. Ernesto encendió la radio, y la voz de un locutor leyó una carta enviada por un oyente. Gracias, señor Ernesto, por recordarnos que la verdad no necesita gritar para hacerse oír. Su historia nos enseña que, incluso en la oscuridad, siempre hay un camino hacia la luz. El taxista sonrió. ¿Qué cosas tiene la vida?, murmuró. Al llegar a casa, Marta dormía en el sillón con un libro entre las manos. Él la cubrió con una manta, se sentó a su lado y contempló el reloj colgado en la pared. El tic-tac le recordó las noches en prisión, pero ahora ese sonido tenía otro significado, cada segundo era un regalo. Miró por la ventana y vio la ciudad dormida. Las luces, los autos,
El murmullo distante de la vida. Todo parecía en paz. Gracias, Dios, susurró, por darme una segunda oportunidad. Tomó la carta de Adrián, la última que había recibido, y la guardó en una caja junto con la medalla que Marta le regaló el día que salió libre. No como trofeos, sino como testigos de una verdad, la justicia del alma vale más que cualquier sentencia. Antes de irse a dormir, escribió en una hoja de papel una frase que lo había acompañado en silencio desde su encierro. No se necesita venganza cuando se tiene conciencia limpia. Esa frase la colocó sobre el espejo del recibidor. Cada mañana, al salir a trabajar, la leía antes de tomar las llaves del taxi. Era su manera de recordarse quién era, y qué precio había tenido su libertad. El amanecer lo sorprendió manejando hacia el malecón, donde el mar se extendía tranquilo, dorado por la primera luz del día. Detuvo el vehículo, bajó la ventanilla y respiró hondo. La vida, pensó, siempre termina dándole razón a quien no se rinde. Y mientras las olas rompían suavemente contra las rocas, Ernesto González sonrió con la certeza de que, por fin, el universo se había reconciliado con él. Dale like y suscríbete al canal para subir más contenido. Gracias.